Bienvenidos sean todos y todas a este tema especial. Hace no mucho tiempo que acabamos de celebrar el octavario por la unidad de los cristianos. Es una oración que hacemos como signo de ecumenismo. Ahorita vamos a ver qué significa. Y he nombrado a este tema unidad en la diversidad. Es el sueño de Jesús, que todos seamos uno. Y lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Esta parte del Evangelio me acompañó en mi oración cuando yo iba a hacer mis votos. Escogí este texto, además porque Jesús dice, te pido por aquellos que me diste y por los que vendrán. Jesús que reza por todos los que formamos su iglesia, los que lo conocieron y también los que lo seguimos conociendo y los que lo seguirán conociendo después de nosotros. Y termina esa oración diciendo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Vamos a entender cómo es este sueño de Jesús. Les presento a nuestro fundador de los Javerianos, San Guido María Conforti. Y aquí tenemos una palomita que simboliza la paz. San Guido, en muchos de sus escritos, siempre lucha por la concordia y la paz. Y aquí nos dice, háganse defensores del concordis. Cordis quiere decir corazón, es decir, unidos a través del corazón. Para el mundo hebreo, el corazón pues era el centro, ¿no? Es como tener un mismo corazón todos, es como que tenemos un hilito invisible que a todos nos une. Y la paz no como ausencia de guerra, sino como el shalom de los hebreos, que es el desear el bien completo, el bienestar espiritual y corporal de todo lo que es el ser humano, para hacernos beneméritos de la patria. Entonces, para construir un mundo mejor, hay que tener un solo corazón y desear el bien a los demás. Con esto abrimos y les voy a pedir que juntos hagamos esta oración para empezar nuestro tema. Vayan siguiendo, por favor. Ahí está la diapositiva para que juntos recemos por todos los cristianos. Esta oración la propuso el Papa Francisco, pero yo la he adaptado para hacerla más corta y también, pues, enfocando sobre todo la unidad. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado. La historia nos ha dividido, pero Jesús nos llevará por el camino de la reconciliación. Señor, tú que siempre has cumplido tus promesas, danos la unidad de todos los cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y aquí se las dejo y también se las compartiré en nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes, cuando pues gusten, nos puedan también ayudar a rezar por la unidad de todos los cristianos. Por eso es importante diferenciar entre estas dos palabras importantes para nuestro ser católicos. Acuérdense que los católicos católico significa universal y somos una iglesia abierta
a todos, para todos, porque Jesús fue abriendo también su misión a toda la humanidad y nosotros queremos seguir a él. Ecumenismo, comenzamos con ecumenismo, es una palabra griega. Aquí la tenemos, oikumene. Oikos quiere decir casa. Y ecumenismo entonces significa la casa que habitamos. Y aquí tenemos un dibujito que simboliza la iglesia, es la barca. La barca es la iglesia. En el mar, en la Biblia, el mar representa lo misterioso, el mal, todo lo desconocido, ¿no? Entonces, la barca que va sobre el misterio de la vida, incluso sobre la maldad, y lleva el timón que la guía, que es la cruz de Cristo. Cristo guía a la iglesia en el mundo que está lleno, pues, también de movimientos, de olas, a veces de tormentas. Por lo tanto, el ecumenismo es un movimiento para restablecer la unidad de todos los cristianos. Entonces, hasta ahorita, que se les quede así esta definición. Todos los cristianos que queremos estar unidos. Eso es ecumenismo. Pero ¿qué pasa con los que no son cristianos? Con los que no son cristianos, como los judíos, los hinduistas, los confucionistas, los taoístas, los sikhistas, los bahaístas, los musulmanes, y aquí también nos faltó el budismo. Ellos pues no creen en Cristo. Con ellos se hace algo que llamamos el diálogo interreligioso, porque el cristianismo es una religión entre todas las demás. Incluso es yo creo que la más joven. Las demás religiones son más antiguas, junto con el judaísmo, son muy antiguas. El cristianismo realmente es una separación, más bien no separación, sino nace del judaísmo, porque Jesús era judío y de aquí nació, germinó hacia una nueva religión. Y este diálogo interreligioso busca un trato, entonces abiertos a una relación recíproca. ¿Qué quiere decir recíproco? Que escucho y también comparto, es dar y recibir. No nada más decir que tenemos la verdad, sino también escuchar la verdad de ellos. Además de que es constructivo, es decir, buscando aquello que nos une, no para destruirnos, porque acuérdense que de política y religión no se habla porque se hacen guerras, ¿verdad? Y este diálogo es entre las religiones o movimientos espirituales que no tienen una raíz cristiana en común, es decir, con los no cristianos. Entonces, ecumenismo con los cristianos que no son católicos y diálogo interreligioso con aquellos que no son cristianos y obviamente tampoco católicos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, entonces es importante diferenciar entonces entre las religiones y las sectas. Aquí quisiera presentarles pues las religiones principales y antiguas. Y por ejemplo, estos dibujitos que ven aquí son los símbolos de cada una. Empezamos con el hinduismo, que se encuentra en India y en otros países de ahí, de la zona del Asia, y tiene este símbolo, que es la Om. ¿Quién fundó el hinduismo? Un grupo de sabios
quiere decir que no fue una sola persona, sino varias personas sabias. Mientras que el budismo, representado con este símbolo que es una flor de loto, fue fundado por Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. El judaísmo, este ya nos es más familiar porque como hemos estudiado la Biblia y el Antiguo Testamento, ahí encontramos la estrella de David, es este simbolito que ven aquí, con 6 picos. Cuidado, no es de 5, la de 5 representa pues el mal o otras creencias que no son judías. La estrella del judaísmo es de 6, la estrella de David. Los fundadores fueron sobre todo el padre Abraham, patriarca, y Moisés como profeta, ¿no? Y la ley de la Torá. El cristianismo somos nosotros y defendemos que fue Jesucristo que fundó su iglesia. Los apóstoles le dieron pues ya más, digamos, forma. Pero Jesucristo en su sueño de que todos seamos uno, fundó el cristianismo, que es la comunidad. Iglesia es comunidad. Y el Islam, representado con esta media luna y una estrella, que pues en el Antiguo Testamento veíamos que Abraham tuvo 2 hijos, Isaac y, más bien, Ismael, Isaac e Ismael. Isaac se quedó aquí con los judíos, Ismael sería el que, del que se desprendería esta religión de los musulmanes o Islam. Y pues así le llamamos a su fundador, Mahoma. Mahoma, o sea, estas dos nacieron juntas casi, judaísmo e islam. Veíamos que el judaísmo nació durante el destierro en Babilonia, el islam pues necesitaría estudiar más para decirles cómo fundó, cómo nació. Pero es para que vean que estas 4 sí tuvieron a una persona en particular, un nombre, algún personaje individual, aquí serían 2, pero aquí el hinduismo no, ahí fueron varios. ¿En qué creen los hinduistas? En muchos dioses, es decir, que no tienen uno solo, son politeístas. Y algo que a lo mejor ustedes ya han escuchado, pues es la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Pues es volver a tomar la carne de otro ser vivo y va en niveles, desde lo más insignificante en la creación hasta lo que es más pleno, ¿no? Obviamente el ser humano sería la plenitud y lo mínimo pues ya serían los insectos, los animales que se arrastran, los de 4 patas, los que vuelan y así poco a poco. Según cómo te portes, vas a ir reencarnando en algo pues de mayor dignidad según su creencia. El budismo no cree en Dios. ¿Qué significa esto? Pues que cree en la plenitud, pero a través, o sea, el ser humano puede llegar a ser espiritual, pero Buda no es realmente un Dios. Buda fue un ser humano que llegó al nirvana. Hasta hay un grupo de rock que se llama Nirvana. Y es la perfección espiritual. Entonces el ser humano puede llegar a esa perfección espiritual de manera individual, diferente a nosotros que queremos llegar a esta perfección que es ser como Dios, pero de manera comunitaria, o sea, juntos, como familia, como iglesia, llegar a la salvación. Todos nos queremos salvar. También creen en la reencarnación. El judaísmo, pues ya lo conocen, le llaman a Dios, le llaman Adonai, o aquí nosotros lo podemos pronunciar porque no somos judíos, Yahvé. Y creen en la vida eterna, de ahí que también nosotros, porque Jesús, pues,
fue judío, igual que nosotros, que tienen la vida eterna, pero siguen esperando la llegada o la venida del Mesías. No aceptaron a Jesús como el Mesías y entonces pues siguen en la espera. Los cristianos pues creemos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la resurrección, que es un dogma de fe, así como la encarnación de Jesús, también otro dogma de fe. Creemos en la resurrección, que es llegar a tener un cuerpo espiritual, pero llamado glorioso. ¿Qué quiere decir? Que no está limitado ni por la materia, ni por el tiempo, ni el espacio, sino que tiene las propiedades del mismo Dios. Esa es la resurrección. O sea, vivimos de una manera distinta y para siempre, la vida eterna. El Islam le llaman a su Dios Alá, también cree en la vida eterna, pero de una manera de que hay que portarse muy bien, ¿verdad? Para ganársela. Se llama teología retributiva. Nosotros, nuestra teología pues es de un Dios Padre, ¿no? Aunque no le demos nada a Dios, Él de todo modo nos da todo. Él nos da todo porque es su esencia, darnos todo. Y aunque no lo queramos, no podemos cambiarlo. Mientras que Alá, pues sí, hay que darle para que también, hay que darle algo para que Él también te dé. Pero se cree en el paraíso, que es una felicidad después de la muerte. O sea, es muy, muy similar al judaísmo. Solo que culturalmente son distintos porque se desarrollaron en diferentes áreas. Los libros sagrados también es importante. Los hinduistas usan estos libros que se llaman los 4 Vedas y una que se llama la Bhagavad y la Gita. Esto pues es solo para mencionarlo. Los budistas le llaman los 3 cestos. Los judíos usan la Biblia judía, por así decirlo de manera sencilla, Biblia judía, pero ustedes ya saben, pues que es el Antiguo Testamento con el canon breve. Entonces, ¿cuál es el canon breve? Es el que tiene 39 libros, que son los que están escritos en hebreo. Entonces, el libro de los judíos se llama La Ley y los Profetas, que son 39 libros. Podemos decirle la Biblia judía. Nosotros tenemos la Biblia del canon largo para el Antiguo Testamento y de los deuterocanónicos también, que son 27 del Nuevo Testamento, es decir, 73 libros. Nuestra Biblia tiene 73. El Islam tiene el libro que se llama el Corán, que a diferencia de nuestra Biblia, ellos, el Corán, creen que lo envió, lo trajo el ángel Gabriel, también se llama Gabriel el ángel, es el mismo ángel. Entonces, Alá mandó al ángel Gabriel para traer el Corán a los hombres, así como está. Como si Dios lo hubiera escrito en otro lugar y lo trajo así como está. Mientras que nosotros creemos que Dios se sirve de seres humanos para transmitir su palabra, que es la Biblia inspirada, ¿verdad? La otra vez tratamos sobre la inspiración divina, que pues es Dios, que a través de los hombres nos ha dado su palabra. Es un poco más realista, ¿no? Lugares de culto para el hinduismo también le llaman templos y también hacen altares en sus casas, incluso hasta en las calles. Si ustedes ven películas de la India, van a ver muchos altares. Son muy, muy religiosos, muy espirituales. Y entonces, igual que pues casi aquí como en la Ciudad de México, que hay altarcitos a la Virgen de Guadalupe, incluso a San Judas Tadeo,
pues sí, hay mucha religiosidad. En eso sí se parecen a nosotros. Los budistas, su lugar de culto se llama el pagoda y también tienen altares sencillos en su casa. En sus altares, ¿qué hay? Lo que ustedes han visto en la publicidad y en el capitalismo, que es un Buda muy gordito y sonriente, que representa la abundancia, pero el mismo Buda también se puede representar delgado y en oración, o sea, alcanzando el nirvana, ¿no? Haciendo estos signos que son el Om también. El judaísmo usa la sinagoga. Nosotros cuando cada vez que leemos el Evangelio y el Antiguo Testamento, pues vemos que Jesús iba a la sinagoga, así le llamaban al templo, y quiere decir comunidad. Se reunían para escuchar la palabra, la ley y los profetas. Para los cristianos, pues es la eclesia, que es una palabra griega, y que al latín también va igual, eclesia, pero al español, iglesia, que significa comunidad. Seguimos siendo comunidad y el templo le llamamos iglesia. El Islam le llama mezquita. ¿Cómo podemos diferenciar entonces nosotros los templos entre sinagoga, iglesia y mezquita con los símbolos? Si tiene, primero, si está orientado hacia, es como el templo de los judíos tiene un pico que va orientado hacia Jerusalén. Entonces, casi es como un triángulo. Y el pico principal va orientado hacia Jerusalén. Igual las mezquitas están orientadas hacia la mezquita principal, que también está por allá, por Jerusalén. Y pues también nosotros, la iglesia, orientamos normalmente, o tradicionalmente, mejor dicho, hacia el amanecer, nuestra iglesia, o sea, la puerta da al atardecer para que cuando entremos o estemos rezando, el altar, nosotros estemos viendo el amanecer. Jerusalén y la mezquita están también allá, hacia el amanecer. O sea, las orientaciones son igual, pero la diferencia principal son los signos. Si el judaísmo no tiene cruz, perdón, si el templo no tiene cruz ni luna, puede ser judío, orientado hacia el sol, hacia el amanecer, porque ya está Jerusalén. Y a los cristianos, pues ya saben, todos nuestros templos tenemos una cruz, católicos y no católicos. Y el Islam tiene una luna, si ustedes buscan en internet, allá en Jerusalén, la mezquita que está allá, pues tiene una luna chiquita con una estrella. Acuérdense que el templo que conoció Jesús, pues ya no está, queda solo un muro, que es el muro de los lamentos. Lo que está allá y que vemos en las fotos sobre Jerusalén con una cúpula de oro, bueno, revestida de oro, es una mezquita musulmana. Finalmente, las fiestas principales para los hinduistas, pues se llama el Diwali, que es la victoria del bien sobre el mal, y el festival de Holi, que sería el Año Nuevo. Entonces ellos celebran el Año Nuevo y han tenido mucha influencia inglesa, pues es Holi, ¿no? El santo, lo nuevo. Los budistas celebran el Wewak, que es el nacimiento y muerte de Buda. O sea, así como nosotros celebramos el nacimiento de Jesús y en Semana Santa recordamos su muerte y resurrección, los budistas con Buda, su nacimiento y su muerte. Los judíos celebran la Pascua judía, que es cuando fueron liberados de Egipto, la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud a la libertad. La Pascua, o sea, siguen todavía matando, sacrificando corderos. Los cristianos, pues ya sabemos, la Navidad y la Semana Santa, nuestras fiestas principales. Acuérdense que el Domingo de Resurrección es todavía más importante que la Navidad. Sin embargo, tradicionalmente las familias nos reunimos más en Navidad.
pero no podemos faltar a la primer misa, que es el sábado, la vigilia pascual, el sábado santo en la noche, que es la primer misa eh, de la primer luna llena de la primavera, es la resurrección de Jesús. Y el Islam, pues el Ramadán, que hacen un mes de ayuno, no quiere decir que no coman durante un mes, sino que más bien el ayuno empieza en la mañana y en la noche se reúnen para comer. Todo el día no come, o sea, no comen en la mañana ni en la tarde, sino hasta la noche con una fiesta, y cuando termina el mes hacen un gran banquete que es pues comer hasta saciarse, hasta que ya no cabe nada. Y también la Eid Maulid, que es el nacimiento de Mahoma. Igual celebran el nacimiento de Mahoma. Sus fundadores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 3 religiones que celebran el nacimiento de sus fundadores. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro sobre las religiones? ¿O alguna pregunta que tengan por ahí? Bien, No, todo claro, todo claro. gracias, Fabián. Bueno, solo recordarles entonces que los hinduistas, los budistas, los judíos y los musulmanes no creen en Jesús, o sea, no son cristianos. Y con ellos hacemos diálogo interreligioso. ¿Cómo están distribuidas las religiones en el mundo? Pues el color moradito o violetita o azul, como lo quieran ver, el que tiene más países somos cristianos. O sea, en el mundo, la mayoría son cristianos. No todos católicos, pero sí cristianos. El color rojo son los budistas, que sería el norte de China, y esta parte hacia abajo también de China, ¿no? En Asia principalmente se desarrolla el budismo, y el blanco, los que no tienen religión, pues miren, el comunismo en China pues ha invadido. Realmente son muy espirituales los budistas, pero no los chinos. Los chinos realmente pues, son más capitalistas, ¿no? Que son capaces hasta, digo, no quiero hablar mal de ellos, ¿verdad? Porque un día quiero ir, no quiero que me traten mal, pero sí son capaces de tirar a sus hijos, ¿no? Porque como son tantos, había una ley que decía que, ya la quitaron, pero había que si solamente podías tener uno o dos, y si era niña, un niño y una niña, y si volvías a tener otra niña, pues la tiraban, ¿no? Sencillamente. Cosificaban las personas. Los judíos que están en azul realmente están dispersos por el mundo. Hay judíos en Estados Unidos, en Europa, incluso hasta en África, y pues obviamente en el sur de América y en México tenemos judíos, y distribuidos por todo el mundo. No estoy seguro si en China, pero seguramente escondidos como nosotros, los católicos, debe haber judíos. Los musulmanes están al norte de África, este color verde, en el Asia Menor, aquí en esta parte está, por aquí está Tierra Santa, entonces está invadida por musulmanes, nosotros somos minoría, gracias a esta paz, nosotros podemos también tener, eh, participar, cuidar de Tierra Santa. Algunos templos de Tierra Santa son custodiados por católicos, somos franciscanos los que lograron pues este milagro de que los musulmanes permitieran que podamos los católicos, los cristianos, visitar esos lugares de Cristo, ¿no? Donde estuvo Jesús, porque pues es tierra de ellos, pertenece a ellos. Pero pues nos permiten ir, nos permiten visitar, nos permiten rendir culto, celebrar la misa ahí en estos lugares. Gracias a San Francisco de Asís, que nos abrió la puerta al diálogo interreligioso. Por eso el Papa Francisco se puso Francisco y sigue cada 4 de octubre haciendo este diálogo interreligioso. Los hindúes
están en India y en unas partes, en Nepal e incluso en Indonesia, el hinduismo. Ojo, no es lo mismo decir hinduista que indio. El indio es el que nació en India, pero puede haber indios que no son hinduistas de religión, porque hay indios cristianos. Entonces el hinduismo hace referencia a la religión. Y puede haber hinduistas aquí en México, que no son de India. Bien. Y estos de aquí pues son los que no tienen mayoría en específico. Pues vean que la realidad es que somos más cristianos del mundo. A diferencia de otras religiones, los cristianos tenemos muchas ramas que les llamamos sectas y con los que hacemos el ecumenismo. Entonces, nosotros esto ya lo tenemos más presente en nuestros países. Conocemos, al menos aquí en México, a los protestantes, que serían esta rama. De aquí del cristianismo surgieron los primeros que en separarse fueron los católicos. Bueno, los católicos seguimos la misma rama, más bien los ortodoxos con su rito especial y además su cultura y su, pues también forma de concebir la fe y lengua. Ellos usan otro rito, por ejemplo, de aquí, de los ortodoxos, hay la iglesia maronita, la iglesia melquita y los que usan el griego, pero que están en relación con nosotros, los católicos. Y todas estas rayitas son ortodoxos autocéfalos, es que tienen su propia cabeza. El céfalo es la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen su propio, pues, patriarca, obispo, o ya le pueden llamar hasta papa. Nosotros tenemos nuestro papa que está en Roma y somos católicos romanos. Nuestro rito es católico y hasta 1962 al 65 usábamos todavía el latín como lengua eh, para hacer la misa, ¿no? Los ortodoxos siguen usando el griego. Nosotros ya usamos la lengua original de cada país, o sea, de los pueblos originarios del lugar. De los católicos surgieron los protestantes en una reforma del siglo XV con el rey Enrique VIII, que por quererse casar, o sea, no, la iglesia no acepta el divorcio, ¿eh? Entonces él, pues, quería, como su esposa no le daba hijos, y pues le gustaba otra, pues, mejor fundó su iglesia, hizo una reforma, y está en Inglaterra, principalmente, y luego, pues, tomó cuerpo con Lutero, tomó forma y cuerpo con Lutero, y ahora se le llama la luteranos, anglicanos, que son los que están ahí con la reina Isabel, que en paz descanse, y evangélicos. Aquí en el 1054 se dio el cisma. De ahí viene, les decía al principio, ¿verdad? De nuestras clases, el sismo es un movimiento más fuerte que un terremoto, porque un sismo parte así como que el terremoto pues va así, movimiento, se va abriendo, ¿no? Pero un sismo es así, de tajo. Así fue la división aquí de los cristianos. En este aspecto, en el 1054 después de Cristo, esta rama, este gran cisma. Ya antes había habido un concilio en el 451 que marcaba diferencias. Desde Éfeso, en el 431, nacieron estas de aquí, que son monofisistas. Mono quiere decir uno, y fisis es naturaleza, una naturaleza. Estos de aquí, pues, creen en Cristo, pero solamente en su eh, divinidad. No creen que se hizo verdadero hombre. ¿Se acuerdan que
les hablaba de que había unos que pensaban que Jesús pues no había tomado forma humana, que era como un holograma y que realmente no había sufrido. Pues son estas iglesias de aquí que solamente defienden una naturaleza, la naturaleza divina y no la humana. O sea que nunca se hizo ser humano Jesús para ellos. Entonces por eso se fueron para otro lado, pero siguen creyendo en Jesús. Y son los coptos, armenios, ortodoxos y siriacos. Pero hay siriacos católicos, o sea, vean cómo de los ortodoxos ha habido una rama que regresó con nosotros. Son griegos católicos, ortodoxos católicos. Quiere decir que ellos celebran en su mismo misal, sus misales en griego, pero que están en unidad de fe, o sea, creen en la Trinidad como nosotros. Hay siriacos católicos que también de aquí se desprendieron y ya no siguieron en este error, porque ese es un error, no creer que Jesús se hizo hombre, y regresaron con nosotros. Hay armenios que también regresaron con nosotros y coptos que también regresaron con nosotros. Sin embargo, hubo unos que se fueron por otro lado, que son tehuaedo. Pero el primero en separarse había sido la iglesia de Néstor, la iglesia nestoriana, hacia Asiria, y estos caldeos ya también están en comunión con nosotros. Entonces, aquí tenemos la lista. Los protestantes son separaciones, sectas, son desprendimientos del cuerpo, que es la iglesia. Luteranos, anglicanos, calvinistas, metodistas, bautistas, congregacionalistas, puritanos, evangélicos, anabaptistas, pentecostales y muchos otros más son cristianos, pero no católicos. Y con ellos se hace el ecumenismo, es decir, nos reunimos, a veces podemos reunir, y si no podemos reunirnos, al menos en oración, rezamos 8 días, se llama octavario, del 18 al 25 de enero. Con la fiesta de San Pablo se cierra esta semana de oración por la unidad de los cristianos u octavario por la unidad de los cristianos. Entonces todos los moraditos aquí estamos unidos como una sola familia, aunque cada quien respeta su propio rito, porque ya ha pasado tantísimos años que ni ellos quieren aprender nuestro rito y menos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, pues, yo creo que nunca vamos a dejar. La rama sigue aquí, nosotros seguimos en la rama principal de Jesús. Pero aquí puse aparte a los testigos de Jehová, porque ellos no son ni una religión, porque las grandes religiones son las de la antigüedad. Los cristianos nos colamos como religión y también porque ya tiene muchísimos años, ¿no? Pues 2023 años. Pero los testigos de Jehová pues tienen poquito, entonces no son religión, no tienen una base antigua, no tienen antigüedad, no tienen libro, no tienen fundador divino, pues están ahí. Son una copia de los judíos. Eh, Quisieran ser judíos, pero no son porque no son de sangre judía. Y entonces no son ni religión, ni son y menos no creen en Cristo. Entonces lo ven como un Dios menor, un Dios chiquito, un Dios con minúscula. Y nuestros testigos de Jehová, pues tristemente no entran ni en el diálogo interreligioso y tampoco en el ecumenismo. Con ellos no se puede más que saludarse, porque pues sí son necios, y nosotros también. Los cristianos no católicos serían aquellos cristianos, así se llaman, ¿verdad? Cristianos, pero que no tienen la Eucaristía, que solamente tienen la palabra. Y que también ahorita están pues muy actuales, ¿verdad? Cristianos. Por ejemplo, hay muchos artistas que han decidido ser cristianos, pero no católicos, es decir, no van a misa, sino que van a su culto y solamente tienen la palabra. Eso sí,
mis respetos, estudian la Biblia, no con una metodología como la nuestra, una metodología un poquito más, pues paulina, estudian sobre todo el Nuevo Testamento, el Antiguo casi no lo conocen, y pues más bien estos dos harían lo que es nuestra Biblia. Los testigos de Jehová conocen muchísimo más el Antiguo Testamento y los cristianos no católicos el Nuevo Testamento, mientras que nosotros tenemos a los dos, al Antiguo y al Nuevo, y tenemos la Eucaristía. Nosotros seguimos creyendo en este cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, en pocas palabras, pues así, para que tengan un panorama, ¿verdad? De todo lo que es, todos los colores y sabores de la fe. Preguntas sobre los cristianos, protestantes, ortodoxos, nestorianos, todo esto. ¿Todo bien? Ahorita pues es una pincelada, ¿verdad? Para que después, si alguien se interesa por cada uno de ellos, pues vaya a buscar si conoce a alguien. Yo tengo amigos, por ejemplo, judíos, musulmanes, de lo que son religiones, ¿verdad? Y de lo que son protestantes, también tengo amigos cristianos no católicos, testigos de Jehová, evangélicos. Por ejemplo, nuestro presidente de la República es cristiano, pero no es católico. Creo que es evangélico. Aquí una pregunta. Claudia pregunta por los mormones, que son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bien, Claudia. Ellos también están echándole ganas. Incluso la otra vez que viajé a Guadalajara, me encontré muchos en el aeropuerto, extranjeros que se llaman también misioneros, y yo también soy misionero, y yo los saludé, les dije, colegas, somos misioneros, solo que ustedes anuncian, pues, a otro Jesucristo, y platicamos, ¿verdad? Porque hablan inglés. Pues son gringos la mayoría. Yo los ubicaría, Claudia, aquí con los testigos de Jehová. O sea, ellos, porque no son cristianos, a mi modo de ver. Tal vez me equivoque, podemos también aprender, pues, investigando más a profundidad, pero en este momento puedo decir que ellos, pues, ven a Jesús de una manera distinta a todos los demás. Entonces yo los ubicaría aquí. Con ellos no hacemos ecumenismo. De algo religioso, pues menos, ¿verdad? Porque no son religión, son una nueva manera de interpretar la fe, los mormones. No son tan antiguos, son jóvenes. Pero yo los ubicaría aquí con los testigos de Jehová. Bien. Pero pues con todo ser humano se puede dialogar, ¿eh? Eso sí. El diálogo, digo, el lenguaje universal es el amor. Tratarnos bien. Los católicos tenemos este don, este plus, este regalo, esta característica de no hacerle la guerra a nadie porque no cree en Jesús. A ver, Guillermo, ¿nos quieres preguntar algo o comentarnos algo? Los estos de la luz del mundo también es secta. Sí, muy bien, Guillermo. En esta lista también podríamos, aquí con los protestantes, podríamos incluir a la luz del mundo también. Es una secta, una separación de la iglesia. Son protestantes. No adoran a Jesucristo, no creen en Jesucristo. Sí, sí creen en Jesucristo. De hecho, por eso se llama la luz del mundo. ¿Mm? El día de ayer y el 2 de febrero celebramos la luz del mundo. Ayer en el Evangelio leímos que ustedes son la luz del mundo. Es Ah, Jesús. Es una característica para Jesús. Él es la luz del mundo. Entonces sí creen en Jesús. la luz del mundo y la sal de la tierra. Ayer, luz del mundo y sal de la tierra. Muy bien, del Evangelio de Mateo. Sí. Entonces, sí, estos que se llaman luz del mundo son cristianos y con ellos también se hace ecumenismo. Los que más participan, que yo he visto, pues son los anglicanos. Incluso ha habido sacerdotes católicos que no han querido seguir el rito nuestro, que es el del celibato, ¿no? Y prefieren casarse, pues se van con los anglicanos.
porque en la reforma que hizo Enrique VIII, pues sí se puede uno casar. Si él se casó 2 veces, pues imagínense los sacerdotes, pues así que hacen lo que les conviene. Se casan, se divorcian y todo, entonces se hacen anglicanos. Pues es otra manera de vivir la fe. Los católicos la vivimos incluso radical, ¿no? Como San Francisco de Asís. Yo, por ejemplo, soy religioso, pues hacemos pobreza, castidad y obediencia. No es que nos guste sufrir, es que pues así queremos vivir nuestra fe. Bien, entonces, vean cómo estamos distribuidos los cristianos. Este color rojito, rosita o terracota seríamos los católicos, que son todos los países donde hemos sido los misioneros. Pues gracias a aquí Latinoamérica, ¿no? A España, México, y acá abajo pues sería Perú, Colombia, todos los que de habla hispana, aparte de su lengua, nos dejaron la religión cristiana, católica. Y acá Brasil, pues Portugal, ¿no? Gracias a la península ibérica y pues a esta, pues decían ellos, civilización, ¿verdad? Llegó el cristianismo aquí, a América. De Italia se fueron aquí al centro de África, y estos países que están aquí en rojito, pues serían los católicos. Todo lo que está aquí en gris, pues acuérdense que ellos son musulmanes, ¿no? Todo lo de acá también, hay musulmanes, hay budistas, todo lo que está en gris es donde falta llevar a Jesucristo. Por eso nosotros, los misioneros, queremos ir acá, a China, a Asia, aquí, esta parte de aquí. Lo que está en verde serían los que están mixtos, aquí mire, otras que son mixtas. Aquí hay, en Estados Unidos principalmente, hay mucha diversidad de sectas, ¿no? Pero sí hay cristianos, sí creen en Cristo, porque los anglicanos, bueno, ellos fueron la mayoría por Inglaterra, llegó a esta parte, entonces traían los anglicanos y traían luteranismo, y de aquí pues hay evangélicos, evangélicos luteranos, hay bautistas, la mayoría son protestantes. Y aquí están los mormones, muy bien, Claudia, mira aquí, esto amarillito, ya los mormones están también poblando un poco ahí, esta parte de Estados Unidos, en estos países de este lado, que son lejos. Mira, aquí, por ejemplo, como aquí llegó el cristianismo, esta parte a lo mejor no se cristianizó tanto y se pudo generar una nueva manera de vivir la fe. No le quiero llamar ni secta ni religión porque son algo particular, los mormones. Acá los luteranos es en este color, aquí la parte de aquí de Irlanda, de Gran Bretaña, esta península de este lado, anglosajona, pues tiene los anglicanos y sus variantes, los calvinistas, este azulito, y han ido acá a África, o sea, le han echado ganas ellos. Los anglicanos, bueno, como Australia, de este lado está Australia, es una colonia inglesa, pues obviamente llevaron también su religión, que es cristiana anglicana. Nosotros que hemos ido a África acá, pues llevamos cristianos católicos. Sí, la mayoría de los misioneros ha ido más a África. En Asia, pues ahí va poco a poco. Aquí están esos pedacitos, porque en Asia es 1%, 2% de católicos. O sea, el cristianismo que ha entrado en Asia principalmente es católico, porque los católicos nos prestamos al diálogo interreligioso. Entonces yo me estoy metiendo más al diálogo interreligioso porque si quiero ir a esta parte, necesito ir con mucha apertura de mente y abierto también a conocer sus religiones. Así que llevar a Jesús con mucha prudencia y a veces hasta escondido. Los metodistas y presbiterianos también ya están entrando de este lado. Mira. Y los bizantinos, aquí Rusia, por si se preguntan qué onda con Rusia, porque casi nunca hablamos de Rusia, pues son cristianos pero bizantinos. No tienen que ver con el Papa
Papa Francisco, ningún papa, porque pues son de otro, tienen su propio patriarca, son bizantinos. Y los coptos armenios siriacos sería este rosa fuchsia, rosa mexicano, que está aquí. Aquí vean donde está Nazaret, Jerusalén, pues la mayoría son musulmanes, son pedacitos de cristianismo, en ciudades principalmente. En Alejandría, en Egipto, en Belén, porque ahí nació Jesús, ahí los católicos custodiamos ese templo, se hizo un templo donde nació Jesús. En Jerusalén, donde murió, y en Nazaret también la casa, donde estuvo la Virgen María. Entonces ahí están pedacitos de cristianismo, aunque sea territorio musulmán. Esta cosecita son las ciudades santas, ¿no? Ciudades santas. En Estambul también, porque ahí varios apóstoles fueron martirizados. En Roma, acuérdense que ahí Pedro y Pablo, ahí fueron martirizados. Y Santiago de Compostela, porque los restos de Santiago, aunque Santiago estuvo en Jerusalén, como fue obispo de Jerusalén, pero sus restos a través de la cristiada, los cristeros, más, no, de los cristeros son aquí en México, allá se llama la Guerra Santa, que llevaron una cruz de Santiago. En la Edad Media llevaron los restos de Santiago a España, en Santiago de Compostela o Campos Estrella, ya, porque allá se apareció según en un caballo, según la tradición. Y en Estados Unidos también tienen pues este lugar, ¿no? Como santo. Pero vean cómo la mayoría pues somos cristianos, la mayoría del mundo. El mundo debería ser mejor si fuéramos realmente cristianos. Bien, aquí en esta imagen quisiera expresar algo muy importante. Aquí está un judío, un rabino. Aquí tenemos a un papa, e incluso pues es una sátira, es de un periódico, y pues dibujaban al Papa Benedicto, que en paz descanse, ¿verdad? Se parece muchísimo a él, es él, con sus zapatitos rojos, ¿verdad? No es Francisco, porque ya Francisco ya no usa los rojos, ya usa negros. Aquí tenemos un patriarca que podría representar pues a la rama cristiana, pero de rito que no es católico, y que representa las religiones de Oriente, principalmente es un hinduista. Los cuatro murieron, suben al cielo, y el judío dice, no, pues dice Dios que no nos deja entrar hasta que nos quitemos los disfraces. Porque todos los signos que usamos para expresar nuestra fe realmente no pueden limitar lo que sería Dios. Cada uno tiene su propia manera de representar esta fe, pero Dios es tan inmenso que Él pues toma la forma que Él quiera y donde quiera y cuando quiera y como quiera. Y entonces todos los seres humanos estamos unidos precisamente porque somos humanos y no somos dioses y somos hermanos. La religión entonces es un medio y no un fin. Los misioneros entonces, ¿a qué vamos allá a Asia? Pues a compartir a Jesús, pero no, nuestro objetivo no es que se hagan cristianos, sino que lo conozcan y que puedan vivir este sueño de Él, ¿no? Que con sus diferencias, con sus tradiciones, puedan también comportarse como Jesús quería, como prójimo, como buen samaritano, como que nos reconozcan como iguales, ¿no? Que nada nos separe. Entonces, el respeto y la cooperación sería lo principal, buscando más lo que nos une y no lo que nos separa. Si empezamos así de que, ay, tú porque crees en Buda y yo en Jesús, entonces no podemos entendernos, pues ya pusimos una barrera. La religión no debe ser una barrera, debe de ser un puente, porque ser religioso quiere decir, pues, reconocer que somos humanos.
Y la unidad es distinta a la uniformidad. O sea, para ser uno no significa que todos debemos de ser católicos, porque no es, de hecho, pues la religión católica sería como un uniforme, ¿no? Vestir a todos como los católicos, poner a todos una cruz, es como tener un uniforme, mientras que para ellos, pues, otros símbolos son importantes, pues, para que así es su creencia, así es su fe. Y podemos estar unidos en las diferencias, sin tener un uniforme. De hecho, nosotros, yo, por ejemplo, ya no cargo ninguna cruz. Antes sí, porque pues no me había metido tanto en esto. Andaba en el metro, andaba en la calle con mi cruz. Y hasta un tiempo quería yo andar hasta con sotana. Pero si yo quiero ir a países que no son cristianos, hasta es un delito andar así, con sotana, e incluso me pueden perseguir por ser cristiano. Eh, y eso es una manera también de respeto, ¿no? Allá, llegar allá y pasar como una persona, pues igual que ellos, ¿no? No puedo entrar yo diciendo que soy sacerdote porque, pues, me van a prohibir la entrada. Más bien entra uno hasta con una profesión, hasta con un oficio, ¿no? Pues hasta como mecánico. Yo pues voy a entrar primero Dios como maestro, si Dios me lo permite, ¿verdad? Pero nunca voy a decir que soy padre. Sin embargo, la gente lo descubre. Pero para decir que, pues, la religión es un medio y todos nuestros símbolos que cargamos, pues, nos ayudan a vivir nuestra fe, pero no podemos obligar a que los demás también los usen, ¿no? Como gente que carga el rosario colgado y a lo mejor quisiera que todo el mundo traiga un rosario colgado, pues no. Cada uno, pues, vive su fe. Pensamos distinto y nos podemos enriquecer. Realmente el saber que hay otras religiones, saber que hay otra manera de creer en Dios, pues es una riqueza. Es una riqueza, es lo que Jesús, si su objetivo hubiera sido una sola religión, pues todos seríamos judíos. Realmente Jesús rompió con esta barrera de la religión y dijo que pues es hasta los que no son judíos llega también este sueño de hacer uno en Cristo. Es miren, una familia para el mundo, oikos casa, una sola familia. Los obispos, los sacerdotes, los laicos, las religiosas en Cristo. Todos los laicos son todos los que no son sacerdotes ni diáconos y tampoco obispos. Pero todos estamos llamados a vivir este diálogo con las demás religiones y este oikos, ecumenismo, con los cristianos. Y entonces también con los que no son cristianos, con los testigos de Jehová, con los mormones y con los cristianos no católicos. Todos unidos en el sueño de Cristo, que es hacer del mundo una sola familia. Y con eso terminaríamos. Preguntas, comentarios, ¿todo bien? ¿Se quedan tristes o se quedan contentos? Contentos cada día aprendiendo un poco más de la diferencia entre religiones y sectas, porque luego sí como que hay una confusión o pensamos a veces que es lo mismo. Y aquí la gran diferencia, gracias por la enseñanza, aprendemos más. Sí, este tema, pues, tenía que haberlo dado en el mes de enero, sin embargo, pues por mis compromisos, pero no quise dejarlo pasar más tiempo. Apenas estamos a principios de febrero, entonces, y pues cada vez que lo vean, y les puede servir a ustedes en sus grupos, en su vida, compartir esto, ¿verdad? El sueño de Jesús, que es, pues, que seamos uno. Si surgieran más, Claudia dice que está bien, se aclararon dudas, Azucena también, pero si hubiera cosas que quisieran investigar mejor, pues tenemos el regalo del internet, ¿verdad? Pueden meterse a ver quiénes son esos
maronitas. ¿Quiénes son esos mormones? ¿En qué creen los testigos de Jehová? No tengan miedo, no les va a pasar nada, Dios no se va a enojar. Ya en el Antiguo Testamento sí se hablaba que era un Dios celoso, dicen los testigos de Jehová, que era muy celoso, ¿no? Pero nosotros, pues también tenemos el nuevo, que es la apertura a todos. Entonces, el Dios de Jesús no se va a enojar y al contrario, pues se pueden enriquecer mucho. Los anglicanos vienen siendo una iglesia de un rito particular. No, vamos a decirle iglesia anglicana, no les vamos a decir protestantes. Los protestantes son los que vinieron de Lutero, la iglesia luterana. Los anglicanos fueron antes, de las primeras separaciones que tuvo la iglesia católica. Muy bien. Y también apliquen en su vida esto, ¿verdad? Que ustedes sean hombres y mujeres de diálogo y de apertura, que puedan abrir su vida, no solamente las puertas del templo y pues la religión a los demás, sino su propia vida a aquellos que piensan distinto, a aquellos que no la piensan como nosotros, para vivir en paz, en concordia, como hablábamos al principio. Acuérdense que somos todos iguales. Dios nos ve a todos igual, como hijos. Bien. Pues hasta aquí la vamos a dejar. Entonces, la próxima semana vamos a ver la Biblia que nos habla de las familias. Cómo se fueron formando las familias y de los diversos tipos de familias que tenemos en la Biblia. Entonces, por aquí los espero. Ah, y también los que faltan de entregar quisieran su certificado, ¿verdad? Desde el primer taller, el taller de la Biblia introductoria. Dijeron, ay, fue mucho tiempo y apenas es la introducción. Pues sí, fueron 10 sesiones que es para hablar de la Biblia, para empezar a hablar de la Biblia. Pero ahora que empecemos el segundo taller, este no forma parte del taller, ni el otro, son más bien ya, pues, plus, o sea, es un regalo que les quiero hacer. Pero ya cuando empezamos el segundo taller, entonces ya van a tener elementos gracias a la introducción que recibieron. Y para recibir su certificado, acuérdense de mandar, perdón, su evaluación con sus respuestas. Los que ya la mandaron, les agradezco. Próximamente en esta semana, pues les mando las correcciones y ya su papel, su documento. Bueno, pues muchas gracias, que tengan bonita noche y que Dios los bendiga y que abran su vida a todos. Ah, dice aquí Claudia que la New Age, una documentación fácil para explicar la New Age. Sí, sería un tema aparte. Me gustaría prepararlo. Si quieres empezar a investigar y después también yo voy a empezar a tratar algo para mencionarles con calma. Y también Azucena de los ángeles. Ah, también la angelología es algo muy bonito. Sí, gracias, lo voy a anotar. Entonces, próximos temas, la New Age y sobre los ángeles. Si alguien también que tiene propuestas de temas que podemos tratar como grupo, pues adelante. Pues muchas gracias y que tengan bonita noche. Dios los bendiga a todos. Gracias, profesor. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, profesor.